Nuevo segmento de Portal Agropecuario y en este caso vamos a hablar de ganadería fundamentalmente viendo cómo está hoy el panorama, cómo es lo que le está pasando al sector, que le está yendo muy bien en algunos casos, con complicaciones, por supuesto, por el stock. Argentina no crece. Bueno, son muchas de las cuestiones que tenemos que analizar en este caso, pero está acompañándome un amigo, el contador Germán Manzano, un consultor ganadero de vasta experiencia y con él vamos a hablar en estos minutitos. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Horacio, contento de volverte a ver. Bueno, decime, si yo te pregunto quién es Germán Manzano, ¿qué me decís? Muy bueno, alguien que se pasó 50 años al pie de la vaca, larga trayectoria desde la vieja Junta de Carnes, haciendo auditoría y bueno, después una jefatura, hasta volver más adelante como consejero, ¿no? Después subsecretario de Ganadería, gerente de casi 10 frigoríficos, director de algunos, presidente de dos de ellos, presidente de una de las cámaras antiguas, que en un rapto de inocencia le pusimos una sigla única, pretendiendo que fuera la única, y a partir de ahí era Cámara de Frigoríficos Regionales. Hay cinco y algunas más. Pero bueno, y con los años, ya no productor, bueno, he sido productor de aves y huevos también, un paso por el mercado central donde nos conocimos, en un espacio donde apuntaba, mirá vos, a elegir entre Mercabarna y Mercamadrid y terminó en Matanza no más. Y bueno, y no he podido abandonar me ha tocado abrir varios mercados. El de Estados Unidos en la primera etapa, de la Unión Soviética en la época de los 80, los mercados del MENA con los africanos, China en 2012, en muchas cosas con mi esposa, bueno, con la que estuvimos 50 años juntos hasta su fallecimiento, trabajando en lo mismo. Así que son un montón de años aquí y afuera, ¿no? Haciendo mercado interno y renegando por todas las cosas que uno deseaba haber hecho y bueno, esta bendita Argentina no ha dejado que se hiciera. Participante por la Confederación General de la Industria, yo a veces digo, no son 40 años de esperar lo de Mercosur, Unión Europea, son no 25, son 40 en mi caso, porque en el 86 participé por la CGI en el Acta de Alborada en Brasilia. Y bueno, y todo es así, todo ha sido una letanía, ¿no? Pero con muchas cosas, muchos logros y muchos tropiezos también, ¿no? Como ha sido nuestra historia. Bueno, a través de todos esos años la ganadería ha pasado por un montón de cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo que he sido asesor de la Cámara de Consignatario de Ganado en la época de Carlos Pujol y y eran la época en las cuales se cuestionaban los precios de la carne. Entonces Carlos decidió hacer el Quo Vadis de la carne, lo que fueron las regulaciones de la carne a través del tiempo, ¿no? Desde la colonia para acá, todo lo que le pasó a la carne cada vez que el precio aumentaba, de qué manera se regulaba. Ahora, con este correr de los años, ¿qué se ha hecho mal en ganadería y qué se ha hecho bien? Yo diría que lo peor es el estancamiento. Nosotros estamos exactamente en el mismo nivel de producción, quizás con menos stock, pero siempre 3 millones, 3 millones y 100 millones de toneladas al año, y no se ha logrado subir eso, aun cuando tuvimos stock que llegó a cerca de los 60 millones, o como decía Guillermo Moreno, 65, y le digo, bueno, la única manera de justificar eso es tomarlo en diciembre y decir que tomamos también los terneros al pie y sumar entonces 10 millones de nacimientos, no hay forma, pero bueno, lo cierto es que seguimos en el mismo lugar, sí, si mirás, ya no me refiero a Rosas y a los saladeros
y los problemas con el riachuelo o a Esteban Echeverría. Bueno, hemos discutido el tema, pero sí de los 70 para acá, de los cuales me ha tocado participar, así quizás como un observador comprometido, ¿no? Eh, y, y, vos ves que aún personas con mucho cerebro, como a veces digo, Aldo Ferrer, a quien conocí en la Cámara, cuando era Cámara de Frigoríficos Regionales, él escribió uno de sus primeros trabajos sobre el potencial de la localización al pie de la vaca y no en el puerto. Y, y ves que él metió la veda, la cantidad de regulaciones ya desde los 60 para acá, pero en los 70 le tocó a él de nuevo, hasta después las discusiones en el alfonsinismo, la liberación total en los 90 y arréglense como puedan, en la cual nos tocó también participar al final del periodo de Menem. Y después ese periodo nefasto lo entendía La Baña también trabajó en nuestra Cámara y cuando se va en el 2005 con resignación dijo, yo no, además de otros cuestionamientos que había hecho a las políticas de precios y sobre todo de adjudicaciones de licitación, pero planteó, nos estamos equivocando, se lo escuché personalmente. Y después, bueno, Guillermo Moreno queriendo regular todo, o Echegaray metiendo ese presunto aliento al feedlot, que terminó también en maniobras de todo tipo y color, el intento con Macri donde le dio prioridad, armó la mesa de carnes, escuchó a todos y duró poco. Con Alberto Fernández volvimos las andadas, aún con buenos modales, como ministro de ese entonces, el intento de un plan, el PEA que quedó en agua de borrajas, y hoy con un mercado mundial que ha cambiado, pero Argentina sigue igual, sigue con bajísimo peso de faena, sin cambiar nada, sin integrar mercado interno y exportación, desaprovechando oportunidades y con años donde algunos de los eslabones, que siempre fue el orejón más pobre del tarro, como en el caso de la cría, le ha ido muy bien este año y medio, a pesar de la seca, realmente con precios excepcionales, y le ha ido muy mal a la comercialización. La industria frigorífica tiene pérdidas que no te lo creen. Y yo digo, transparentemos los números. Yo los he tratado de convencer de que lo mejor es hablar con la realidad y mostrar que así no sirve, que hay que hacerlo en común. Expresiones de deseo, el mercado mundial tiene esto, y que no tienen en cuenta los mercados a los que asistimos y cuáles son los precios que pagan, porque con algunos amigos y colegas he planteado que no sirve también decir, sí, Corea paga esto, Japón también, no llegamos a ninguno de los dos por razones sanitarias y porque además estamos muy lejos. O China, bueno, China paga algunas cosas bien, otras no, o Estados Unidos, y bueno, hemos gastado a cuenta lo que no hay. Seguimos con las mismas 20.000 toneladas sin aranceles y otro tanto que se ha hecho por afuera. Mientras tanto, Uruguay ha hecho más de 200.000, o sea, ¿pero por qué? Porque dejó de hacer menos China y hizo Estados Unidos. En el fondo la diferencia es muy poca. Vos cuando haces la cuenta y querés integrar todo, si no lográs pagar el costo de la hacienda, te va mal. O postergás obras o dejás de pagar cargas sociales, bueno, todas las cosas que ocurren. O sea, podíamos plantearlo como estamos mal, pero vamos bien. O sea, se dieron una serie de fenómenos. Es cierto que se revalorizó la carne vacuna, pero el hecho que me digan que África es un mercado potencial enorme o que los países del sudeste asiático, pero cuando te quieren pagar $4.000 la tonelada, nosotros con eso no, lo único que podemos venderles es un trim, un recorte. Con el resto no integras nada si estás partiendo
de una materia prima que está más cerca de los $6.000. Bueno, eso es la realidad. Ahora, que podemos fantasear, y te lo dice alguien que se dio el gusto de vender a dos cadenas importantes, una de cada costa, a Kelson en la costa oeste, y a Freshfield, que después fue Whole Food y hoy es de Amazon, que eran los supermercados boutique de la costa este. Pero cuando en 2001 quedamos afuera por el brote de aftosa que algún amigo hizo, bueno, el que traía los animales de Paraguay era el principal aportante al Partido Radical y el que los había comercializado era el tesorero del Partido Radical, consignatario de notas si los hay. Con lo cual se ocultó todo y lo que es peor, asustados, los devolvieron, así que desparramaron aftosa de ida y de vuelta. Y bueno, con eso quedamos afuera, a diferencia de Uruguay, que enseguida cumplió las normas, advirtió el problema, y así ha sido nuestra historia, con aciertos y, y, y errores garrafales, ¿no? Donde también en una economía, creo que la base de todo ha sido desenvolverse en una economía altamente inflacionaria e imprevisible, con un producto que lleva 3 años o por lo menos 2 años y algo, terminarlo es imposible. Y quizás eso justifique que nuestros criadores traten de largar un ternero con 170 kilos y no recriarlo, y a su vez, si pueden, porque tienen una lomada en el campo, lo terminaban malamente con 300 kilos y lo comercializaban, porque era tratar de juntar los morlacos enseguida y no quedar expuestos porque no había crédito, no había financiación y había incertidumbre. Y entonces vos hablabas con un criador correntino que le decía, che, pero no puede ser que vos te enteres cada 2 años que esa vaca no quedó preñada y la sigas. No, bueno, cuando viene a la guada y yo, mientras tanto, es como mi alcancía. Terminaba siendo una reserva de valor ese animal improductivo. Cuando yo hacía la gallina que no ponía huevos, iba a terminar a Nor Suiza. No, no, no tiene sentido que vos le dé de comer o que ocupe lugar a alguien que no produce. Pero bueno, eso ha sido en síntesis lo que hicimos, mal y bien. Ahora, ¿cuánto, más allá de las distintas etapas que por supuesto no fueron iguales, porque hubo muchas más perversas y complicadas contra la producción, cuánto hay en esto de culpa del Estado y cuánto hay de culpa del sector privado en no hacer las cosas bien? Mira, son culpas compartidas, pero reconozco que el que dicta políticas públicas y que al revés, en lugar de alentar, desalienta, induce mucho más. Hay sobre todo la adopción de tecnologías sencillas y que son de manejo. Esas uno dice, ¿por qué no las adoptan? Por supuesto, hay productores de punta que sí lo hacen, que sí hacen trasplante embrionario o que tienen melliceras. ¿Cómo podemos decir que no tienen tecnología? Pero aquel otro que viene a la saga y que sigue haciendo ese promedio tan bajo, que lo tuvo también Estados Unidos. Cuando yo digo, se puede trabajar con un stock más bajo. Estados Unidos tuvo también 130 millones de stock y producía 12 millones de toneladas. Los frigoríficos decían, a mí me cuesta lo mismo matar un animal que me da 200 kilos en la ganchera que uno que me da 400. La diferencia es que el costo se reduce a la mitad. Y bueno, pasaron a tener 90 millones y a producir los mismos 12 millones de toneladas al año. Y se han caído a 85 millones porque te cuesta incluso porque ahí juega la edad, ¿no? Se van poniendo más viejos. Los criadores, nadie quiere hacer esa tarea de recorrer los campos todos los días, de estar al pie de la vaca. Y bueno, yo he dado charlas que yo, sí, Rafaela, con
productores lácteos y les decía, pero ¿por qué me mandan una vaca fundida que llega muerta o que tiene que ir a manufactura, teniendo ustedes como nadie sabe de alimentación? No, no es mi tema. Hasta que apareció China y bueno, ya hoy no te mandan una vaca fundida, le han tratado de recuperar estado y ganar algo más. Pero aún así nos falta un montón, seguimos nosotros en 230 kilos, ganamos uno, y yo digo, los uruguayos y los paraguayos y brasileños se han ido a 280, 270, o sea que era posible trabajar con menos de 50 millones, con menos vacas, tuvimos 22 millones de cría, 2 millones de lecheras, y bueno, podemos tener 20 y no hay problema, si es que vaca que no queda preñada por segunda vez al matadero, es decir, no tiene sentido si o pasamos, o sea, hay mucho para hacer en todas las puntas. Lo mismo, si a nivel de la industria nosotros podemos agregarle valor a la grasa que pasa, que en la planta todavía es comestible, y va a ir a parar una hamburguesa o a un salame, pero que después en una carnicería gusanada termina, espero que sea así, porque lo peor sería que termine después en algún chorizo de mala muerte, ¿no? Pero termina en grasería. El hueso, lo podés agregarle valor si es un hueso con carne, como el de espinazo, y no se vende acá, los chinos lo pagan $3.000, o sea que vale la pena el rescatarlo. Ahora, no tiene sentido, un hueso pelado tiene que ir a harina, pero no dando vueltas por una carnicería y transportando un animal en pie que tiene entre ingesta, no es un pollo que te va a rendir arriba del 80%. Vas a tener en una vaca 50 o menos, y en un novillo, en el mejor 60, y si no 58, 57. Y digo, todo ese contenido ruminal, pata, hueso, cabeza, lo tuvimos transportando 400 y hasta 700 kilómetros, con un costo de flete como el de Argentina, que es absurdo. Si después además lo vamos a deshuesar y vamos a tener que restarle 40 puntos más, porque tenés 10 de hueso, 10 de grasa y 20, perdón, 20 de hueso, 10 de grasa, 10 de recortes. Los recortes también valen arriba de $3.500, pero si terminan maltratados en una carnicería, yo he visto el manejo de los americanos donde lo embuten, lo congelan instantáneamente con glicol, como el que usamos como anticongelante en el radiador, ¿no? Y termina después con el porcentaje que quieras, con el 10% de grasa, el 20, el 25, y cada uno elige de ahí la cantidad que quiere y la van cortando, aún a nivel de carnicería, ya, ¿no? Entonces hay muchísimo para agregar valor y no para desperdiciar valor a lo largo de todo el proceso. Y eso es quizás lo que, bueno, algún día deberíamos hacer. No, no, no tirar, si querés lo valorizamos, y yo me asusto cuando le asignamos a cada una de esas etapas negativas un valor en pesos, ¿no? Ahora, por supuesto que tenemos deudas pendientes muy importantes, como el caso de elevar el índice de preñez, ¿no? Porque la superficie en la que está se agrandó hacia zonas que en algún momento eran fronterizas y hoy son espectaculares, como la zona de Corrientes, de Chaco, de Formosa, pero también tenemos las cuestiones que tienen que ver con, si se quiere, mucho menos importantes, pero sí importantes de otro punto de vista, que es el tema sanitario de salud, que es la cuestión de cómo trasladas ese animal y cómo lo llevas a la carnicería. O sea, hay como un montón de deudas que se van generando y que no se terminan nunca. Seguimos con la discusión eterna, como si fuéramos, no sé, eternos discutidores, como si fuera fútbol, por ejemplo. Sí, sí, tenés razón. De alguna manera lo transformamos en una discusión de café y no en una política pública, ¿no? Consensuada y que todos apoyen. Eh, yo te digo, hemos hablado de agregar valor en origen, eso incluso en los PEA, en esos programas que se alentaron incluso en épocas adversas,
Se intentaba, Domínguez era un señor con ideas, y trató de a veces de llevarlas a buen término y ahí quedaron, nada más que en proyecto. Pero si la idea era agregar valor en origen, mucho de lo que era estar cerca del puerto o de la ciudad tenía que ver cuando la vaca era transportada por arreo. Entonces, sí, estamos remontándonos a 2 siglos atrás, pero lo que no tiene sentido, más en un país con el sistema nefasto de transporte que tiene, el andar moviendo. Yo cuando veía, y queriendo mucho a los consignatarios, pero cómo bosteaban la calle Oliden, animales que metíamos adentro del mercado de Liniers, decía, no puede ser. Y bueno, tardamos, desde que se dictó la norma de prohibir animales vivos en la ciudad, hasta que se aplicó, más de 25 años. Bueno, todo lo hacemos así, con un ralentí, no sé, quizás lo logremos. Es posible, yo te digo, es muy fácil la cuenta. El gasto de faena no cabe duda que si lo repartís en 300 kilos o lo haces en un consumo que en un ternero son 120 kilos, 2 medias de 60, que en un novillito, una vaquillona, está entre 90 y 110 kilos, o sea que tenemos 220. Mira la distancia que hay. Todo eso afecta directamente el costo. Y después viene lo que decías, la inocuidad y el manejo que tiene que ver, inocuidad para el consumidor, inocuidad del producto, la seguridad laboral. No es lo mismo trabajar en condiciones adecuadas que tener enfermedades profesionales de todo tipo por acciones repetitivas, por trabajar de mala manera. Y yo digo, si te pones a ver, cuando una carnicería en el fondo de un chino trabaja a temperatura ambiente, y en una despostada te estás trabajando con 10 grados de temperatura máxima, algo no anda. La proliferación bacteriana no es la misma. Siempre hemos dicho, bueno, el fuego mata todo. Nos basamos en premisas como esas que parecen absurdas, y así nos va. Yo digo, hay productos, dentro del animal tenemos los más valiosos, como sería dentro del cuarto trasero, o el tren, como se llaman los bifes, tanto el ancho como el angosto, como el lomo o algún otro corte valioso. Y después tenés el que va a ser mejor pagado por el mercado de hotelería, restauración, el Oreca. Y acá o afuera. Y que, ¿sabés las veces que me traía nuestro mejor supermercadista? Hacía 13.000 novillos conmigo. Y yo decía 26.000 Rampanois, todos aptos para Alemania. En ese momento no teníamos las restricciones que tuvimos después. Y me decía, no, no puedo. Bueno, no te voy a decir por qué no podía hacerlo, porque tenía que ver con cómo él se cuidaba de los kilos que le robaba el carnicero. En ese momento tenía 40 carnicerías nada más. Y cómo se cubría. Y después me los traía verdes, porque no los vendía, en el piso de un camión. Digo, no, hoy esto no es apto para hacer Era tirar valor a la calle. El delantero lo mismo, un cogote, va a ir a hamburguesa o algún salame aquí, afuera, y no es lo mismo andarlo revoleando, que se ponga verde o que termine en una picadora sin ningún control, que darle valor en origen. El asado, sin duda, nadie lo va a pagar más que nosotros, excepto que pudieras ingresar con cortes con hueso a los mercados de más valor. Y a pesar de todo, como todavía conservamos el aura de la mejor carne, o por lo menos la más sabrosa, aunque hoy hayan cambiado, ya no hay esos novillos de Saliqueló, de 480, 500 kilos, mestizos que comías en la vieja cabaña o hasta en la estancia. Pero sí tenés, yo siempre digo, si don Julio lo dice en su spot publicitario, plantea, maduramos 21 días, trabajamos animales pesados y hacen cola para premiarlo y para pagarle lo que valen los cortes.
¿por qué nosotros no somos capaces de trabajar animales pesados, pero madurados, donde la terneza la conseguiste por esa vía y el sabor quedó ahí? Y no buscando sacar un bife que no llega a pesar 2 kilos en total, o sea que terminás sacando una pieza sin valor, sin color, porque bueno, era común. En zonas de bajo poder adquisitivo vos veías jubiladas con las que discutía porque se gastaban todo en pagar ese lomito o ese bifecito y después tenían que comprar naranjas podridas porque la jubilación no le alcanzaba para completar. Digo, hemos trabajado mal basados en que durante muchos años, antes de la soja, diríamos, antes de que se llevaran esos 15 millones de hectáreas, eh, era fácil, no le asignábamos costo de oportunidad a la tierra y por lo tanto, si era primavera, el pasto era gratuito, no había alternativa y así nos quedamos, éramos el país del mundo al revés, donde el pollo valía 3 veces lo que el vacuno, el cerdo casi no existía, y vos decías, por tiempo, consumo y demás, la relación mínima era 3-2-1, pero a la inversa, no, vos tenías 24 a 30 meses, 7-1 versus 3-1, 180 días, o 1,5, bueno, 2-1 en aquel momento, y 45 días. Había una distancia gigante. Y bueno, más los rindes que yo te decía, en el mejor caso 60, en el pollo debería dar 80-85, con agua da 110, y en el cerdo también tenías un rinde distinto, es decir, la cuenta de los argentinos era absurda. Bueno, enhorabuena, consumíamos la proteína de más alta calidad al más bajo costo, pero así no fue. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eh, Argentina produjo a pasto durante muchos años su carne de enorme calidad y debió recurrir al feedlot para poder terminar y complementar esa oferta. ¿Vos pensás que el feedlot vino para quedarse, que si bien nos trajo muchas ventajas, le cambió el sabor a la carne? ¿Qué pensás de eso? Sí, es distinta. Nosotros, bueno, por biotipo tampoco logramos hacer, no es un guayo, más allá de 4 o 5 que se faenan al mes como hobby. Eh, por lo tanto, yo a veces digo, tampoco en la escala japonesa nosotros podemos competir, estamos en la mitad, como les pasa a los australianos, excepto que vayas, la escala que tiene 14 puntos, no llegamos a la mitad, y el marmoleado que tenemos es inferior. Tenemos un animal con un frame más chico, bueno, adoptado así por los productores porque era lo que la demanda le llevaba, y sobre todo eso de hacerlo plata de manera muy rápida porque todo te jugaba en contra, como decíamos, la falta de financiamiento o el costo absurdo de los intereses o la incertidumbre. Pero a pesar de todo, la terminación a corral, la terminación profesional a corral, porque también debo decir que cualquiera engorda y así una cosa es grasa externa y otra es infiltrarla, pero sobre todo agregar músculo y grasa de manera simple. Bueno, lo que hacen los profesionales que trabajan las dietas como corresponde. De todas maneras, es cierto que hoy, bueno, no lo debería decir, pero yo creo que no existe animal 100% de pastura, salvo honrosas excepciones. Cuesta hoy, sobre todo porque además, como no el riego es incipiente y no logramos controlar el clima, hay momentos de penuria y lo peor es eso, el animal que sufre por falta de alimentación. Se había negociado en 2007 que aún en el Hilton te admitieran que vos pudieras completar con alimento no comercial, es decir, sin núcleos y sin, por supuesto, sin hormonas
y sin antibióticos como promotores de crecimiento, ya no para un tratamiento. Y todo eso sin necesidad de encerrarlo. Podías trabajar en potreros y donde tenías para ser picado y sin duda que funciona. Y esa suplementación te permite pasar sobre todo el momento donde te quedaste sin pastura y eh, luego empezamos a ver, por supuesto, japoneses y coreanos acostumbrados a los americanos y australianos que se adaptaron a ello, trabajan también con terminación acorde. Mirá, en Brisbane me acuerdo haber visto una empresa que es de capitales japoneses que te daba a elegir, tenía cajas de 100 días de corral, de 150, de 200, de 250, lo que quisieras. Y los americanos, en el fondo, carne orgánica, tienen solo, no llegan al 2%, era la famosa carne de Montana. Para algunos, el doble R, que era la más valiosa, es una excentricidad. Pero yo digo que sí, sin renunciar a eso, nosotros hacíamos, no podíamos hacer carne natural, todos los campos han recibido en algún momento fertilizantes. Para hacer carne natural sí podemos certificar. Hay un programa americano y que funciona con esto que te digo de Whole Food, se llama Never Ever, y donde vos decís, garantizás que no hubo hormonas, que no hubo antibióticos y que la mayor parte estuvo sin encerrar. O sea, donde no negás que podés terminar los 100 días a corral. O mejor todavía, hay un Never Ever 3 que lo hace Uruguay, que garantizás que es en potrero, con alimentación a voluntad, al libitum, y no necesitas que sea orgánica. Ese es un camino. Y quizás la nuestra debería ir por ahí también si la pagan. Pero es como todo. Vos no podés integrar con los 9 kilos que sacás del famoso Rampanoin, el bife cuadril y lomo, o si le agregás el ancho, 10 kilos y medio, con eso salvar multiplicarlo por dos para cada media y los 300 kilos no los salvás con eso. Es decir, ayuda, no cabe duda, pero necesitas colocar el delantero. Si no integras todo, necesitas vender bien el asado. Entonces, por supuesto, si vos le hiciste un grasa 4 porque lo terminaste mal, ese asado no se lo vendés a nadie después. Acá terminás deshuesándolo, haciendo maravilla. Bien hecho e integrado, no me cabe duda que se puede competir con cualquier novillito y ganarle en la integración, hecho como corresponde. Y por supuesto, mira, yo siempre defiendo los planteos de Lizalde y Riffel, que para mí hacen maravillas con lo que es nutrición y programas, pero también te planteaba, va todo bien en el papel. Ahora, si después meto la incertidumbre y el costo financiero, empezamos a teclear con algunos de esos planteos, ¿no? Pero bueno, creo que la coyuntura da para plantearse un cambio que tiene que ver con beneficiar al consumidor, al trabajador y a toda la cadena. Yo creo que es la única manera. Si es una relación win-win, donde todos ganan, ahora si la perinola siempre sale, todos ponen, o en el peor de los casos, o le toca poner a tal, eso no sirve, desalienta el crecimiento futuro, ¿no? O por lo menos siempre incertidumbre. Te hago las dos últimas. Hablaste del tema aftosa. ¿Cómo estás viendo el tema de la vacunación? Y yo sin duda, pues, tengo un viejo amigo que estuvo en el Cepanso en San Pablo en los inicios y que estaba asombrado por cómo habían evolucionado los brasileños, que en aquel momento hacían los pininos, aprendían de él, y que se animaron con una frontera con Venezuela y Guyana, donde yo estuve alguna vez controlando producciones para unos extranjeros, y no sé, estás a 2000 kilómetros del puerto, en medio de la nada, con aftosa a todo tu alrededor, tiemblo. Eh, pero lo de bajar a una dosis es una decisión.
Hablamos mucho de trabajar en zonas buffer en frontera, porque nos quedan dudas del manejo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en fin, hay algunas cosas que te plantean preocupación, pero se podía trabajar zona buffer y ver qué hacer con el resto. Pero sin duda ir hacia el estatus único debería ser el objetivo. Ahí podemos guiarnos por otra de las víctimas, que es Uruguay, que también está dudando qué hago, con dos grandotes que no sé cómo se van a, sobre todo uno muy grande, que aunque el sur, Río Grande, Mato Grosso do Sul, bueno, trabajan distinto. Yo te digo, cuando vos ves lo que es ese nordeste profundo, da miedo, ¿no? Asusta. Respecto al tema de la trazabilidad, los chips, las caravanas, toda esa cuestión, que también acá nosotros a veces discutimos hasta el sexo de los ángeles, ¿no? Y bueno, se había dicho que el chip era de $1, qué sé yo, era camino a hacerlo. Uno puede decir, trabajo trazabilidad grupal. En teoría, si vos trabajás grupal, el día que tenés que hacer un recall, tenés que levantar todo el lote y no solo el animal que tuvo problemas. Pero vamos camino a eso. Eh, no, 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 la idea es, me opongo porque me opongo, como planteas, no es el camino, es tratar de consensuar y ir dando pasitos. Eh, ¿Sabés lo que estar en una planta y que te mandaban una bolsita con las caravanas y te decían, bueno, anotalas vos? Jamás habían pasado por la oreja de ningún animal. Yo- bueno, ese no es el camino, eh, pero nos abarca todo, es difundir, mejorar en común y que les vaya bien a todos. Yo cuando veo también que la otra punta, que ahora le va bien, le iba mal, alguna vez bueno, en una charla en el Congreso me dijeron que había cometido sincericidio, porque dije lo que siempre digo, que puedo pagar tanto, y si no lo pago y me estoy quedando con la parte del león, algún otro perdió. Y a la inversa, digo, no te puedo pagar 7.800 pesos un novillo, no te puedo pagar una vaca 6.000 en gancho, no, no, no me da, no la integro. Eh, bueno, quizás podamos algún día, sí, si hacemos todo integrado y dejamos de hacer negro o por lo menos gris, dejamos de competir deslealmente, tratamos de en fin, yo digo que lo que hay que trasladar son los datos, no la vaca. Pero bueno, es anhelo, como mínimo ganarle kilos, así achicamos el costo. Ahora sí, la última. Eh, a mí me cuesta creer, desde el punto de vista productivo que lo quieras ver, por qué Argentina no tiene una política de Estado. No sé si es una tara. Los brasileños dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. Nosotros no nos queremos reconocer que somos un país agroindustrial, agropecuario. ¿Por qué han pasado tantos años y más allá de los cambios de tendencias y de los gobiernos que vinieron? ¿Por qué no se termina conjuntamente? Ahora tenemos una mesa de carnes donde están sentados todos los actores, donde se pueden abordar un montón de cuestiones. ¿Por qué no se fija una política de Estado que sea permanente en el tiempo y que más allá de los gobiernos que vengan, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, no se cambien? Y eso es lo difícil, bueno, porque ahora mismo están mirando cuál es la incidencia en el índice, que aunque vos bajes la composición a 45, 45, 10 o 40, 40, 20, pero como de precio, y ahí es precio por cantidad, igual sigue siendo la que más dice. Pero tiene que ver con esa dieta que tuvimos, donde había carne muy barata y taponamos al cerdo tantos años, no lo podías entender. Recontra más eficiente que el vacuno y sin embargo todos los emprendimientos, hasta llegar a Paladini que logró armar un número de madres suficiente, fracasaban uno tras otro. Yo me acuerdo de San Luis lo que tenía, bueno, un viejo amigo que quebró, había hecho el criadero más lindo y quebró. Y así todos, banqueros, industriales que venían de otro sector, se metían con el cerdo y quebraban. Y el pollo, por no lograr volumen, siendo productores de maíz, con
eh, no sé, genética que empezó en el 56. Y bueno, está bien, Joaquín de Gracia, viejo compañero de la facultad, más vivo que yo, él ha hecho mucha plata, aunque también le ha pasado mal ahora. Eh, Decía, si no lo, ellos integraron, nosotros nos cuesta mucho integrar, hacer algo en común. Creo que fue Quifood el único que en Santa Fe lograba trabajar proveedores constantes a los que premiaba y sumaba. Bueno, Bameule se cansó de promover eso, hoy del lado de la producción también sigue a veces planteándolo. Y nosotros cuando entramos y salimos de los mercados, pues no te creen, ¿no? Cuando vos decís, si nosotros estuvimos, yo me acuerdo siempre en el 86 con Michel Gorelick habíamos hecho una misión larga a Brasil. Brasil era el principal cliente nuestro, le vendíamos muchísima carne media res, y título en el que era el jueves, un semanario que teníamos en la Cámara, Brasil de principal cliente a competidor y un signo de interrogación, porque empezaba a saber que aparecían esos primeros Lelore que habían traído pasturas megatérmicas y sobre todo ganas. Y abrieron esos cerrados donde, bueno, como pasó, vos cuando ves que viene fruta nuestra, bueno, no igual, no serán nuestras peras y manzanas, pero las tienen. Cuando ves la uva que la hicieron sin semilla, nosotros seguimos todavía con... No sé, así, lo que tomes, 350 millones de toneladas, habiendo partido de clientes nuestros, hacen trigo en el sur. Bueno, yo, y nosotros, para pegar un salto, nos cuesta. Pero bueno, hicimos todo lo posible por manipular los precios, manipular la, las estadísticas, no crear un mercado de capitales. Hemos hecho, si hago un raconto, hemos hecho todo lo contrario a lo que los manuales indican, ¿no? Y así no fue. Y habrá que pensar que evidentemente tenemos todos los suelos, tenemos todos los climas, tenemos todo por ganar, pero no estamos nosotros adentro, ¿no? Y, y es así. Y en muchos casos el mundo, como decía Facundo Cabral, le gustaban las películas argentinas porque en cada una de ellas sufría o se moría un argentino. O sea, realmente ese es un tema sociológico, saber que tenés todo para ganar y no solo no avanzás, sino que involucionás en muchos aspectos. Sí, El tema, sí, sí. hace 25 años atrás Chile y Brasil venían a ver cómo hacíamos manzana y toda la carne vos lo reflejás y se han convertido en un monstruo. Pero bueno, será cuestión de analizarlo en el diván. Germán, querido, la verdad un gusto. Vamos a seguir abordándolo en otro momento. Un placer haber compartido contigo estos minutos. Tengo un enorme recuerdo de tu paso por el mercado y de tu bonomía, de tu ganas de salir adelante y de convertir, como vos decías, ¿no? El mercado central en un Mercabarna o en un Mercamadrid. Yo después vi el paso del tiempo cuando se hablaba del mercado lineal querer hacer un ciclo uno, un ciclo 2, parecía que estábamos hablando de la NASA, ¿no? Pero bueno, abrazo grande, que ande bien. Abrazo, Horacio, hasta pronto. Germán Manzano, consultor ganadero, un todoterreno, ¿eh? Hizo todo, desde la Junta Nacional de Carnes, el sector privado, el sector público, vasta trayectoria. Bueno, con él hemos tenido el gusto de compartir estos minutos y seguramente no será la última vez. Seguimos con más Portal Agropecuario.